estuvimos hablando los domingos pasados, pero para que tengamos un contexto, dice el título de mi Biblia, Pablo enfrenta a Pedro, Gálatas 2:11. Dice, pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos los demás, si tú, que eres judío de nacimiento, dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil, ¿por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Y estos son los versículos que vamos a meditar hoy. Tú y yo somos judíos de nacimiento, no somos pecadores como los gentiles. Versículo 16. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo y no porque hayamos obedecido la ley. Pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la ley en Cristo y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Versículo 19. Pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Oremos un momento antes de meditar. Señor, gracias te damos una vez más por esta noche. Gracias te damos por las bendiciones que tenemos. Señor, gracias porque como hemos mencionado en un momento mientras cantábamos, Señor, tú eres nuestro amigo fiel. En ti, Señor, podemos confiar. En ti podemos, Señor, acercarnos y contarte lo que vivimos, lo que pasamos. Señor, en ti podemos encontrar la paz que necesitamos, pero también encontramos ese amigo que nos enseña lo que está bien y lo que está mal. En esta noche, Señor, te pido que me des la sabiduría para poder hablar. Y Señor, si en algún momento cometo algún error, te pido que, Señor, me hagas ver ese error y que me perdones por las equivocaciones que puedo cometer estando aquí delante. Señor, te pido que nos des la sabiduría para que podamos meditar en tu palabra y que nos guíes, Señor, en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor. Les leo una frase antes de que arranquemos a meditar. Si un barco sale del puerto y su timón se desvía apenas 1 grado a la derecha, al cabo de las primeras millas, nadie notará la diferencia. Pero si navega durante días, con ese pequeño margen de error, terminará a cientos de kilómetros en su destino original. Yo titulé, si le puedo decir de alguna manera, este mensaje, ¿mi mejor versión es suficiente? Como dijimos recién, hoy vamos a meditar acerca de los versículos del 15 al 19, pero me parecía importante que leamos lo anterior para que entremos en el contexto. Acá vemos que el apóstol Pablo está hablándole a los Gálatas acerca de su encuentro que tuvo con Pedro y de esa diferencia que predicaron tanto José como Lucas los domingos pasados. Y yo quisiera que prestemos atención al comienzo del versículo 15. Mi versión dice tú y yo somos judíos, pero en otra versión creo que dice nosotros, creo, o todos nosotros creo que traduce. Bien, nosotros, dice en otras versiones. Y esta expresión podría pasar para nosotros desapercibida, podría ser como, sí, es un reconocimiento de parte de Pablo que él es judío y no niega su identidad, pero es que en realidad esta expresión tiene un valor mucho más profundo de lo que parece. Cuando nosotros vemos que Pablo está diciendo nosotros, o si estuviera en una conversación personal con Pedro, le dice, tú y yo somos judíos, lo que él está narrando, lo que él está diciendo detrás de todo eso es, vos y yo pertenecemos a un linaje que fue escogido por Dios,
a un linaje al cual no se puede acceder ni por tus bienes materiales, ni por lo que intentes hacer en tu vida. Sí podrías pertenecer a una práctica a través de la circuncisión o de respetar ciertas festividades, pero vos y yo sabemos que pertenecemos directamente al linaje de Abraham. Y al pertenecer al linaje de Abraham, no solamente somos descendientes de, sino que el pacto que Dios hizo con Abraham es el mismo pacto que está con nosotros, el viejo pacto. Así que lo que te voy a decir a continuación, podría decir, es que nosotros dos somos judíos, y vos lo sabés muy bien, y sin embargo, aún nosotros teniendo esa identidad de judío, hemos tomado una decisión. Si nosotros nos fijamos entonces, la expresión con la que comienza hablando Pablo en esta parte es más profunda de lo que parece. No es simplemente de, yo reconozco que soy judío y nada más, sino es Pedro, vos y yo, y quizás los judíos que estaban en ese momento, porque ahí hay una diferencia de opinión. Algunos piensan que en este nosotros se refiere a que el apóstol Pablo está hablando de cuando enfrentó a Pedro y estaban varias personas ahí, o puede ser quizás que haya revelado una conversación que hayan tenido ellos dos. Lo cual también es muy interesante porque en algunas versiones, no sé cuál tendrán ustedes, pero por ejemplo el versículo 15 y el versículo 16 aparecen comillas, como si fuera parte de un diálogo extraído de una charla que hayan tenido, y después los otros versículos no tienen, y hay otras versiones que no lo tienen. Y entonces esto genera una diferencia de opinión, porque algunos consideran que solamente el versículo 15 y 16 es parte como si el apóstol Pablo dijera, bueno, esto fue lo que le dije yo a Pedro y nada más. Y después lo que sigue, desde el 17 al 21, son cosas que yo, Pablo, les digo hacia ustedes, Gálatas. Pero hay otra versión que dice que en realidad desde el 15 hasta el 21 son todas las cosas que Pablo le dijo directamente a Pedro. ¿Cambia en algo que sea el diálogo directo o sea una parte un diálogo y la otra algo que le dice a los Gálatas? Absolutamente no, porque el mensaje en realidad es lo importante. Pero ¿cuáles serían las razones por las cuales dice esto? Bueno, la primera razón porque imagínense que si el apóstol Pablo tuviera que explicarle a Pedro la razón de la justificación, sería que Pedro no entendió absolutamente nada en su caminar con Jesús. Y en segundo lugar, que parece una expresión demasiado larga como para que Pablo se haya tomado todo el trabajo de explicarle a Pedro, como dije recién, que caminó literalmente con Jesús y escuchó directamente sus enseñanzas. Así que las dos opciones están. Hay personas que dicen que todo eso es parte de un diálogo que tuvieron entre ellos, otros que dicen que una parte es el diálogo y lo otro es lo que quiere expresarles. Otra razón por la cual se cree que no todo es parte del mismo diálogo es porque si leen el capítulo 3, comienza diciendo, hay Gálatas tontos, que otra versión dice un poquitito más fuerte, yo no me voy a encargar de hablar eso hoy, pero ahí es como dijera, bueno, ya les conté esa parte, ahora me dirijo hacia ustedes. Vuelvo a repetir, no importa cuál de las dos versiones a nosotros nos interese seguir, si es todo parte de un diálogo o no, lo importante es el mensaje que se está dando acá. Y como dijimos recién, la expresión que utiliza el apóstol Pablo cuando se refiere a él y a Pedro como judíos, eh, básicamente es una expresión que, imagínense un segundo que se está leyendo esta carta a los Gálatas, ¿sí? Recordemos que estas cartas se llegaban y se leían en público, y piensen ahora qué pasaría si ustedes eran judíos en ese momento. No que eran cristianos, no que eran gentiles y llegaron a la iglesia, sino siendo judíos se han convertido al evangelio. Imagínense que cuando escuchan nosotros, judíos, ok, vamos a prestar atención porque a ver qué nos dice a nosotros que somos judíos. Imagínense que tanto Pedro como los que estaban en esa reunión de Antioquía y como los cristianos que están en Gálatas escuchando esto van a prestar mucho más atención. Y como decíamos recién, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que para el judío no es solamente una identidad como para nosotros ser argentinos, que nos ponemos la camiseta de la selección cada 4 años y ahí colgamos las banderas, ahí ponemos en el auto capaz que vamos a Argentina, o como por ejemplo en alguna fiesta patria donde usamos la escarapela. El ser judío para ellos representa mucho más que solamente una identidad, una nación. Recordemos que el judío desde que es niño es instruido en la ley de Moisés.
Así que cuando el apóstol Pablo está diciendo nosotros los judíos, no es solamente yo ciudadano de una nación, sino lo que te identifica como una creación del Señor y como un miembro de su pueblo. Así que esta expresión es súper importante para nosotros y para las personas que estaban escuchando en ese momento. En esa primera expresión se presenta un impacto importante para los judaizantes, porque en el versículo justamente 16 dice lo que estaría diciendo básicamente, habiendo sido instruidos, dijimos, desde muy pequeños, es importante esta observación porque básicamente lo que nosotros tenemos que entender es que la discusión era si eran importantes las obras o no para la salvación. Y justamente después vemos que el propio apóstol Pablo dice, sabiendo que la salvación no depende de las obras. Así que hay un impacto directo entre lo que nosotros creemos, como judíos, diría, y lo que nosotros estamos actuando. Porque si nosotros nos ponemos a pensar el versículo número 16, que por ejemplo en mi versión dice, sin embargo sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia de la ley, y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios, sería, si me permiten la paráfrasis, como si los judíos dijeran, queremos que ustedes incorporen en sus creencias para ser salvos nuestro sistema de doctrinas, en el cual nosotros mismos creemos, pero que sabemos que no es necesario para ser salvos ante el Señor. Entonces, es como se presenta de repente este choque de, Pedro, vos sabés que vos y yo somos judíos, pero los dos sabemos que en realidad no somos justificados mediante la ley. Entonces, ¿por qué vos le exigís a ellos que tienen que someterse ante la ley si vos y yo que somos judíos, que somos parte de ese pueblo, que hemos sido instruidos desde niños, sabemos que en realidad no es necesario pertenecer a eso? Entonces hay una evidente contradicción. El que escuchaba eso quizás, y el que inclusive como judaizante decía, es que yo creo sinceramente, para mí es noble que el nuevo creyente incorpore nuestras creencias, que entienda que la ley de Moisés fue dada por Dios y hay que cumplirla. Yo creo que en ese momento el primero que escuchó eso debe haber dicho, epa, claro, es verdad, estamos diciendo que la salvación viene por la fe, pero nosotros les estamos pidiendo que ellos incorporen para que su fe sea completa. No sé si se va entendiendo el punto. Es la primera contradicción que podemos encontrar. Te pido que completes con este sistema de creencias, que es verdadero, pero yo no creo que esto sea lo suficiente. No tiene sentido entonces que te exijamos si no creemos que eso sea necesario para la fe. Y esa idea cobra mucho más relevancia todavía si leemos la segunda parte del versículo 15. Yo lo leo completo al versículo 15. Tú y yo somos judíos de nacimiento y no somos pecadores como los gentiles. Yo quisiera, para no enredarme, leerles un comentario que me gustó mucho, lo expresa muy bien. Dice, la palabra pecadores debe tomarse aquí no en esa aceptación puramente moral en la que todos somos pecadores, sino en ese sentido mixto en el que la desaprobación moral estaba en gran medida teñida por el desprecio intolerante que el israelita teocrático sentía por los no circuncidados. O sea, cuando acá usa la expresión pecadores, no es la expresión de humilde de todos hemos pecado, es esta expresión, me gusta la palabra intolerante, de pecadores. De ellos son los pecadores. ¿Sí? Todos nos equivocamos, pero ellos son pecadores, pecadores. Dice, el judío purista levítico sentía por aquellos que al no tener la ley se revolcaba en todo tipo de contaminación ceremonial. Eran impuros, perros, en otras palabras. No el perro que nosotros imaginamos, porque nosotros cuando hablamos de perros pensamos en la mascota, en el Bobby, que te mueve la colita, que lo dejas dormir en la cama, en el sillón. No, no, no. El perro era esa imagen de algo inmundo, que algo que comía basura, algo que todo el mundo despreciaba. Es más, nosotros podemos leerlo, no lo vamos a hacer, pero si lo quieren anotar, en Mateo 15, 27, por ejemplo, se utiliza cuando la mujer gentil le dice a Jesús, aún los perros comen de las migajas. Es esta expresión de los de allá. O por ejemplo en Hechos 2.23 también. Es la palabra usada por nuestro propio Señor cuando habla de ser entregado a manos de pecadores. Mateo 26.45 o Mateo 20.19.
cuando dice el Hijo del Hombre va a ser entregado primero por las autoridades y después por los romanos, y a eso se refiere cuando dice pecadores, a los romanos. Como también se utiliza como correlación, lo usó Cristo y los evangelistas en la frase publicanos y pecadores, en la que es casi equivalente a marginados, o sea, esos que están allá, esos que no son dignos, por así decirlo. Así que el apóstol la usa acá, justamente. O sea, nosotros somos judíos y ellos pecadores. Espero se entienda bastante fuerte la expresión que está usando. Y es una representación irónica, en realidad, del tono de lenguaje que un legalista adoraba emplear. Quiere decir, en efecto, no venir o no vivir entre ese tipo de gente, esos pecadores marginados. O sea, la expresión que está usando Pablo es una expresión bastante irónica. Es, Pedro, vos y yo somos judíos y no nacimos como esta gentuza, como esos gentiles, que era un término que utilizaban ellos para referirse a ese tipo de personas. Y acá yo quisiera hacerles una salvedad que me resultó interesante, y es que en las versiones como NBI o NTV, rescata la idea de pecadores poniéndole entre comillas. No sé si alguien tiene, bueno, Lucas, creo que vos tenés NBI, ¿puede ser? Sí, tiene entre comillas, ¿no? La palabra pecadores, paganos. Y los que tienen NTV van a ver que dice solamente la palabra pecadores. Pero es curioso que la pone entre comillas, porque en realidad justamente está hablando de un término despectivo. No es pecadores todos, son los pecadores que están allá. O por ejemplo, la Nueva Biblia Viva no usa la comilla, pero literalmente tradujo como los simples pecadores gentiles, esos que están ahí. Sería esa expresión de estos, acá. No nos queremos juntar con aquellos. Como si quisiera dejar bien en claro que nosotros somos, usando un término actual, una casta superior que no se mezcla con esos que están allá. Nosotros, un comentarista me gusta cómo lo usa, es como si nosotros los estuviéramos viendo desde arriba a estos. Literalmente, esa es la expresión que trata de usar el apóstol Pablo. Pedro, vos y yo, nosotros somos judíos y no somos como esos pecadores. Obviamente, creo que se entienda, es un mensaje irónico lo que está tratando de decir. Es justamente un discurso narrativo, no es que realmente el apóstol Pablo pensaba eso, sino sería hipócrita de su parte ser mandado a los pecadores y cuando está con ellos tratarlos con cariño y cuando no está con ellos habla de esa manera despectiva. Justamente la idea de esto es pensar, y a mí me deja muy clavado de esta idea, de que el apóstol Pablo le está diciendo, ustedes están considerando que nosotros somos un grupo especial, no somos del mismo origen que ellos y la ley nunca los va a poder lograr salvar a ellos porque nosotros la tenemos y ellos no la tienen. Y yo quisiera tomarme el atrevimiento, la libertad, si es que ustedes me permiten, de plantearles esta situación. ¿Será que el apóstol Pablo utiliza esa expresión porque habrá escuchado de la boca de algunos de los cristianos judíos tales frases? ¿Será que cuando de repente el que estaba leyendo, pobre acá coordinando la reunión, dice, vamos a leer la carta de nuestro hermano acá, el apóstol Pablo, y empieza a leer, cuando lee esa frase, ¿será que el apóstol Pablo habrá escuchado de entre medio a alguien que se refería a los que no eran judíos como esos pecadores, esos repulsivos que, ay no, habría que ver si los seguimos teniendo, los sentemos de un lado y nosotros de este lado? Comamos los judíos de un lado y ellos que coman del otro lado. Porque, ¿cómo nos vamos a juntar? Piensen un momento si ustedes, quizás vuelvo a repetir, con nobles intenciones, con esta idea de, es que el verdadero cristiano no es solamente creo en Jesús y ya está. No, tiene que creer en Jesús y además agregarle las cosas de la ley. Si por algo el Señor habrá dado la ley. Piensen un segundo si ustedes habrán pensado de esa manera, como dije, como una noble intención. Qué fuerte, ¿no? Sería si nosotros pensáramos de esa manera o hubiéramos expresado nuestras ideas de esa manera y de repente escuchamos esta cuestión irónica de decir, y miren que Pedro y yo somos judíos, ¿eh? Y nosotros no consideramos que la ley nos salve. Creo que justamente el apóstol Pablo culmina la segunda parte del versículo 16 diciendo, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Y en consonancia a lo que expresa David, eso sí me gustaría que lo busquemos en el Salmo 143, 2,
Imagínense que comenzamos diciendo, mirá, va a hablar acerca de nosotros los judíos, y de repente termina diciendo como en el versículo 16, si vos te considerás que sos especial y sos más importante porque guardás la ley de Moisés, déjame decirte que en realidad no sos más especial que aquel que viene de afuera, que aquel que es extranjero, que aquel que no pertenece a nuestro pueblo. Comienza diciendo el Salmo 143, el versículo 1, oye mi oración, oh Señor, escucha mi ruego, respóndeme porque eres fiel y justo. Y dice el versículo 2, no lleves a juicio a tu siervo, porque ante ti nadie es inocente. Qué expresión que usa David, ¿eh? Y eso que nosotros conocemos acerca de la vida de David, conocemos su corazón, y dice, Señor, no me lleves delante tuyo, porque delante tuyo, ¿quién puede presentarse como alguien bueno? Este apartado de la carta de Gálatas 2 podría resumirse con la siguiente pregunta y que se las hago a ustedes. ¿Quién de nosotros podría, aún siendo judío de nacimiento, someter su vida a la ley sublime de Dios y resultar aprobado? ¿Quién de nosotros? ¿A qué tribu perteneces? ¿Ok? ¿Guardaste la ley completamente? Perfecto. ¿Te animarías, siendo judío y habiendo guardado la ley completamente, presentarte delante de Dios y decir, Dios, yo creo que voy a salir aprobado porque he guardado la ley de Moisés? Debería cumplir con todas las condiciones. O se las hago de otra manera la pregunta. ¿Quién de nosotros podría, entendiendo la plenitud y la justicia de Dios, presentar delante del trono todas las obras que hemos hecho y en un juicio justo salir aprobado? ¿Quién de nosotros podría agarrar y decir, Señor, todas estas son mis obras, mirá, hice esto, el mandamiento dice esto, tomá, Señor, te lo pongo en bandeja de plata y juzgame con tu justicia, que es plena, alta y sublime, que nadie más puede alcanzar, a ver si salgo aprobado? Creo yo que ninguno de nosotros, si tuviéramos la humildad y la conciencia de lo que estamos meditando, creo que ninguno de nosotros diría, yo puedo salir aprobado. Porque recordemos que cuando nosotros hablamos acerca de la justicia del Señor, la justicia del Señor no es parcial. La justicia del Señor no es a veces sí y a veces no. No es, bueno, para temas importantes voy a ser estricto, pero para temas menos leves no voy a ser tan estricto. Con este sí y con este no, ¿no? Ninguno de nosotros podría presentarse delante del Señor, ningún judío, diciendo, Señor, he cumplido todos tus mandamientos, todos tus mandatos y merezco ser aprobado. Por eso el versículo 19, si me quieren acompañar de nuevo hacia Gálatas, teniendo en cuenta el juicio del Señor, teniendo en cuenta que Dios es ese juez incorruptible, al cual nosotros no podemos engañar y no podemos excusarnos, diciéndole, bueno, Señor, pero ese día estaba débil, ese día, bueno, sin querer se me escapó, me equivoqué, fallé ese día. Dice el versículo 19, pues cuando intenté obedecer a la ley, no dice cuando la conocí, intenté obedecerla, intenté hacerle caso. Señor, vos sabés que mis intenciones fueron nobles, quise hacer todo lo que vos me decías en tu ley, dice el propio apóstol Pablo haciendo un sincericidio, dirían los chicos, la ley misma me condenó. Así que morí a la ley, es decir, dejé de intentar cumplir todas las exigencias. Y hasta este punto, yo quisiera que nosotros pensemos en algo, y es que, está bien, algunos de ustedes me dirán, yo no soy judío, ni les pido a los que son no creyentes o a los nuevos creyentes que cumplan la ley judía, porque yo no la cumplo. Exactamente. Pero ¿qué tal si nos ponemos a pensar y a meditar en esta cuestión de entender que la salvación requiere de que yo haga obras para complementarla? ¿A qué me refiero con esto? Cuando vemos en aquellos nuevos creyentes, o aquellos que son quizás creyentes de años, que luchan con algún pecado, o que recién llegan y hay cosas que todavía no entienden, o quizás aquellos que ni siquiera conocen al Señor, y nosotros a veces los juzgamos y les pedimos a ellos que cumplan, porque no podés ser cristiano si no haces esto, esto y esto. Si no vivís de esta forma y de esta forma, no sos salvo. ¿No será que nosotros podemos también, de manera noble, como los judaizantes, imponer ante aquellas personas un código o una forma de vida que en realidad sabemos que no logra la salvación? No estoy diciendo con esto
que podemos tener el otro extremo, la gracia libre de hacer lo que querramos, total, soy salvo y hago lo que quiero, peco, total, el Señor me perdona. No estoy diciendo que lleguemos a ese punto, sino que estoy diciendo en las intenciones profundas de nuestro corazón, el juzgar a los demás y decir, aquel no es salvo por esto, aquel jamás podría ser salvo por esto. Justamente ayer estábamos compartiendo con los jóvenes, me encantó la pregunta que le hiciste. Piensen en la peor persona que a ustedes se les ocurra, la peor persona, la que haya hecho lo más bajo que se les pueda ocurrir, lo peor de todo. Y ahí los chicos empezaron a tirar, al principio estaba medio tibio y empezaron a tirar cosas interesantes. Bueno, ¿qué pasaría si el Señor nos dijera, bueno, andá y predicale a ese? No, Señor, pero escúchame. Señor, todo bien, yo guardo los mandamientos, mirá, dono, hago tal cosa. No, ¿cómo me vas a pedir que haga tal cosa? Pero es que en realidad no va a ser salvo por sus obras, va a ser salvo por creer en mí. Yo soy el que pagué por él. Entonces, a veces nosotros leemos esto como diciendo, los judaizantes, a ellos estaban equivocados, qué mal, no entendían el concepto de la gracia. Pero nosotros también cometemos y nos ponemos a pensar eso. Cuando miramos de repente a alguien que viene vestido de cierta manera y decimos, ¿cómo va a venir vestido de esa manera? ¿Cómo va a hablar de esa manera? Qué vergüenza, qué bárbaro. Yo también me siento en ese momento como los judíos, con nobles intenciones, vuelvo a repetirlo. Es por ello que finalmente, para agregar el último argumento, Pablo lleva a los lectores de la carta a la reflexión del versículo 17 y el versículo 18. Ya que si declaramos y confesamos que la salvación es solamente mediante las obras, mediante el hacer cosas, el parecer cristiano, y no mediante la fe del Hijo único de Dios, vamos a caer en un problema. Y el problema es que ninguno de nosotros alcanzaríamos la fe. Ninguno de nosotros alcanzaría la salvación, perdón. Y además hay otro problema, y es que si no hiciera falta la fe o no alcanzara simplemente con la fe, deberíamos tener cada uno de nosotros la capacidad, la fuerza, la entereza, la espiritualidad para no caer nunca. Deberíamos ser nosotros perfectos y tener la moral de Dios de nunca equivocarnos, de padeciendo aún necesidades, privarnos de privarnos de esa necesidad que tenemos de pecar. Y a nosotros nos avergüenza, pero tenemos que ser conscientes que está en contra de nuestra naturaleza y no podemos ocultar el pecado que está en nosotros. Basta simplemente con que pensemos en el último año y hemos vivido quizás momentos de escasez y momentos de abundancia y en todos los momentos hemos pecado. Ninguno de nosotros creo podría agarrar y decir, no, yo he tenido una temporada espectacular donde he tenido 5 años donde no he pecado, no he mentido, no he obrado mal, he sido generoso, he dado, no he juzgado a nadie. Qué bueno, 5 años. ¿Cuántos años tenés? 50. 45 años, estás en default. O sea, ahora me dicen, no, yo tuve durante 8 años, ¿y cuántos años tenés? No sé, 20, y todavía seguís debiendo. Sé que es muy irónico lo que estoy diciendo, y justamente la idea de esto es, ninguno de nosotros puede, ninguno llega a alcanzar eso. Solamente hubo uno que, estando en la misma condición que nosotros, no pecó. Y ese fue Jesucristo. Y es la razón por la cual nosotros hoy tenemos la salvación y la entrada a la comunión al Padre. Así que pensémoslo así. Si tengo mi fortaleza, sabiduría y entereza para obedecer al pie de la letra la ley de Dios, en cada aspecto de mi vida soy perfecto y he cumplido la ley que el Señor me mandaba, ¿para qué necesito confiar en la obra redentora de Dios? Dios mandó a Jesús de balde, dirían acá. No tiene sentido. Y al llegar a ese punto está lo que yo había leído del barco. Cuando de repente pensamos que la salvación la podemos retener o conseguir por nuestras obras, o que hay que complementarla con nuestras obras, es necesaria esa partecita, guarda, porque hay un momento en el que vamos a decir que en realidad no era necesario el sacrificio de Jesús. Y cuidado con eso, porque lo que comenzó como esto, terminó siendo así. Ustedes podrán decir, es muy exagerado lo que está diciendo. No, porque si estamos diciendo que la salvación yo puedo mantenerla por mis obras o conseguirla con mis obras, todo el mérito de Jesús es de balde. Finalmente, hermanos, imagínense lo que estaban escuchando algunas de las personas. Y podrían haberse preguntado lo siguiente. Entonces, ¿significa que la gracia que recibimos nos sirve únicamente para estar agradecidos al Padre
cada día por tenernos en la relación correcta con Él y nada más. O sea, si no hace falta que yo me comporte de cierta manera, entonces la gracia cubre todo y yo me puedo comportar como a mí me parece, porque podría ser, lamentablemente los cristianos cometemos ese error, y decimos, nadie puede juzgarte, vos viví como a vos te parezca, total, Dios te perdona todo. Obviamente la respuesta a eso es no. Y justamente de eso se tratan los últimos dos versículos que no lo vamos a analizar esta noche, pero justamente está hablando de eso los últimos versículos. Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Y justamente mi cambio de vida no es una forma de pagar lo que el Señor hizo, no es una forma de conseguir lo que yo hice, es una forma de responder con amor y gratitud lo que el Señor hizo por mí, que era imposible de pagar, con una vida dedicada a Él, como expresa justamente el apóstol Pablo, ya dije en el versículo 20-21 que no lo vamos a leer. Por eso les quiero invitar a que pensemos antes de que compartamos la cena del Señor, dos preguntas para que piensen. Primero, si miro hacia adentro, ¿tengo todavía, aunque sea así, un resto de creer que la salvación es por obras? En mi interior, cuando analizo, ya sé que ustedes saben que la salvación es por fe, lo enseñamos a los niños en la escuelita, pero no tengo nada dentro mío que diga, a veces cuando juzgo a los demás o cuando miro a los otros, digo, este no puede ser salvo, ¿cómo va a venir a la reunión así? ¿Cómo puede ser que se comporte de esta manera? ¿Cómo puede ser que diga de esta manera? No puede ser que esté por adentro diciendo, es que no puede ser salvo nunca, le falta complementar su salvación. Y si esa respuesta es no, estoy perfecto, estoy de 10, estoy fantástico, hago todo bien, la segunda pregunta es ¿cómo veo a aquellos que tienen, a aquellos que todavía no tienen a Cristo revelado? ¿Cómo veo a aquellas personas que todavía no han sido salvas? Las veo como que, qué macana, qué pena, que falta mucho para ser salvo, o lo veo como aquella persona, como veía Jesús, pobres, no tienen son ovejas sin pastor, son personas que justamente necesitan escuchar el mensaje del Evangelio. No que nosotros la juzguemos, no que nosotros digamos, pobrecito, ojalá fuera salvo. Pensemos en esto y justamente a partir de esta pregunta les comparto una inquietud personal que frecuentemente viene a mi corazón y es que pensar que por mi servicio al Señor o por los años que yo conozco al Señor, de repente puedo darme cuenta que a pesar de que soy salvo, pienso que esa salvación tiene que ser retribuida. Y por lo tanto, desde esa postura de que soy salvo, mis padres eran pastores, de que hace años que conozco al Señor y vengo a la iglesia y no falto ni un solo domingo, puedo de repente mirar a los otros con superioridad moral y pensar que esa salvación yo me la gané y la justifico y los otros tienen que hacer cosas. Hermanos, que el Señor Jesús nos ayude a ser humildes y revisar nuestras propias creencias para detectar cualquier cosa que trate de opacar su gracia y que nos dé la sabiduría y el amor que necesitamos para mirar a los perdidos con una mirada más sencilla, que no los busque juzgar, sino que entreguemos inclusive hasta la vida si es necesario para que esas personas conozcan al Señor. Pensemos en eso, si el Señor les habló al corazón, quizás el Señor nos está hablando y nos dice, la verdad que yo no lo digo, pero en mi interior a veces me molesta que tal persona venga así, que tal persona hable así, soy intolerante frente a esto porque para mí debería cambiar y evidentemente no nació de nuevo. Tengamos cuidado, porque podríamos estar tratando de imponerles algo que quizás nosotros ni siquiera cumplimos a veces. Así que vamos a orar y le pidamos al Señor que nos guíe en esta noche. Señor, gracias te doy de nuevo por tu amor y tu misericordia. Como dije, Señor, al comienzo, Señor, de la reunión, quizás en algún momento he dicho algo incorrecto, quizás, Señor, me he equivocado, quizás utilicé una expresión incorrecta. Yo te pido perdón, Señor, por mis errores y, Señor, por las cosas que he dicho y que no corresponden. Te pido que tengas misericordia y me disculpes por hablar, Señor, quizás algo de tu palabra que no está escrita en ella. Pero, Señor, si todo lo que hemos compartido en esta noche es tu palabra, si el mensaje que hemos escuchado esta noche, que hemos reflexionado en esta noche, es tu palabra, te pedimos, Señor, que nos ayudes. Que nos ayudes, Señor, a no imponer sobre los demás
cargas que inclusive, Señor, en algunos casos ni siquiera nosotros estamos dispuestos a llevar. Señor, te pedimos que nos des la humildad para reconocer que no somos perfectos, que podemos tener inclusive 20 años de cristiano, 30 años, podemos haber nacido en una iglesia, podemos haber escuchado tu palabra todos los días de nuestra vida y aún así tener en nuestro corazón esos vestigios, esos restos de que, Señor, somos salvos también y mantenemos la salvación porque algo hemos hecho, porque lo hemos ganado. Señor, te pedimos perdón porque, Señor, de esa manera estamos quitándote todo el mérito que has realizado tú, Señor, en tu vida y al morir inclusive en la cruz del Calvario. Señor, te pedimos que nos enseñes a mirar a aquellos que todavía no te conocen, a los que son nuevos en la fe, e inclusive a aquellos que tienen años, Señor, que podamos mirarlos con amor, que no impongamos, Señor, en el resto cargas, pero que también, Señor, en nuestro corazón seamos conscientes de que tú nos pides, Señor, que hagamos un cambio en nuestra vida. Que hay un momento en nuestra vida donde nosotros tenemos que revelar, Señor, esa salvación y ese amor que has mostrado a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, con sabiduría, a no juzgar a las personas nuevas, a no mirar desde arriba, desde lo alto, como si nosotros fuéramos superiores, porque tu palabra, Señor, nos enseña que cada uno de nosotros está en la misma condición. Somos todos pecadores y estamos destituidos de tu gloria, a no ser, Señor, que nos arrepentamos de nuestros pecados. Señor, te damos gracias, Señor, por ese amor. Te damos gracias por revelarte, Señor, a cada uno de nosotros en su momento. Y te pedimos, Señor, que prepares nuestros corazones, Señor. Quizás en esta noche estás preparándonos porque hay algo que todavía estamos luchando, hay algo con lo que todavía estamos peleando. Y, Señor, quizás las personas todavía no llegan porque no pueden encontrar en este lugar un lugar donde se sientan acompañadas, donde se sientan pastoreadas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a tener ese corazón y a ser, Señor, de bendición para aquellas personas, Señor. Te damos gracias una vez más por todo lo que nos das y te pedimos que nos guíes en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor.